clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, uno, dos. y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta que llegue el juicio final. Este pequeño aporte que voy a hacer, inshallah, este es importantísimo ciclo de conferencias que tiene como objetivo educar a nuestra comunidad musulmana y dejar muy clara nuestra posición sobre algunos temas muy importantes que están teniendo lugar en este momento en el mundo. Este pequeño aporte mío tiene que ver con respecto a lo que es la tolerancia en el diálogo, el buen comportamiento y la etiqueta que nos debemos los musulmanes cuando tenemos diversidad o diferentes opiniones. Allah Azza wa Jal habla en el Sagrado Corán sobre la necesidad de la unión. Nuestra religión está basada sobre la unicidad en la adoración, adorar únicamente a Allah. Y luego, en importancia, luego del significado de la shahada, viene el significado de la unidad de nosotros como umma. Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Dice, obedezcan a Allah y a su mensajero y no discrepen o no se separen, porque de esa manera os debilitaríais y seríais derrotados. Sed pacientes, porque Allah está con los pacientes. Y Allah Azza wa Jal, en este versículo nos dice que debemos mantenernos unidos como nación. Nuestro estandarte como nación es La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Adoramos solamente a Allah y tomamos el conocimiento y obedecemos a lo que Allah nos ordena a través del Sagrado Corán. Y aceptamos a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como nuestro profeta y mensajero y tomamos su enseñanza de la sunna auténtica. Y Allah Azza wa Jal nos dice en otro versículo del Sagrado Corán que salirse de esa línea de obediencia a Allah y a su mensajero, de obedecer al Sagrado Corán y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, salirse de eso es salirse del significado general del Islam. Por eso Allah Azza wa Jal dice: وَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Tú no eres responsable, oh Muhammad, de quienes dividen su religión y forman sectas. Allah se hará cargo de ellos y Él les informará sobre lo que hacían. Este versículo del Sagrado Corán lo que nos está diciendo es de que los musulmanes debemos estar aferrados al Corán y a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y mantenernos bajo ese paraguas unidos, que no debemos separarnos entre nosotros. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también fue muy enfático sobre este aspecto. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a unos sahabas discutir. Está conectado. Está conectado. ¿Está conectado? Hay uno nada más. Con él. Y cuando estaban pasando por la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta escuchó a dos de los sahabas, dos compañeros de él que estaban dentro de la mezquita discutiendo sobre el significado de un ayah, de un versículo del Sagrado Corán. Pero la forma en la que estaban discutiendo, estaban enojados entre ellos, se estaban elevando la voz uno a otro. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: antepasados vuestros murieron debido a los desacuerdos que tuvieron sobre las escrituras. El profeta sallallahu alaihi wasallam les llama severamente la atención. Y observemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam pasó y ellos estaban discutiendo no sobre un asunto trivial, sino que estaban discutiendo sobre el significado de una ayah. Pero la respuesta del profeta sallallahu alaihi wasallam no fue corregir cuál de los dos tenía la razón o cuál de los dos estaba en lo correcto respecto a la interpretación, sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam se fijó en el proceso. ¿Cómo es que ellos estaban discutiendo? Y cómo la forma apasionada, elevándose la voz, faltando a la ética de comportamiento que debe tener el musulmán hacia su hermano musulmán,
el profeta sallallahu alaihi wasallam llamó la atención sobre eso y dijo: antepasados vuestros, es decir, gente que fue creyente en pueblos antiguos y se pusieron a discutir y tuvieron discordia entre ellos de la misma manera que ustedes la están teniendo ahora, eso terminó en que unos se dieron muertes a otros. El profeta sallallahu alaihi wasallam con esto está advirtiendo sobre la forma, que podemos discutir, podemos discrepar, podemos tener distintas opiniones, pero esas opiniones distintas no pueden llevarnos a faltarnos el respeto uno a otro, no puede llevarnos a perder la hermandad unos a otros, porque ¿qué pasó en la antigüedad? Personas siguieron en ese camino de la discrepancia y de la discordia hasta que unos justificaron darle muerte a otros. Y eso es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está advirtiendo severamente, de que no podemos seguir por ese camino discrepando de esa manera, porque podemos llegar a ver lo que evidentemente también estamos viendo en esta época, que por la diferencia de opinión en algún asunto islámico, unos expulsan del Islam a otros, justifican la muerte de un musulmán o de una persona por la discrepancia en su opinión en asuntos de fiqh, en asuntos islámicos. Entonces, este malentendimiento que hay y que lamentablemente ha afectado a nuestra nación islámica en la actualidad, es que las diferencias en asuntos de fiqh, en asuntos de jurisprudencia, lleva a las personas a tener enemistad y discordia entre sí. Cuando lo correcto es que diferentes opiniones en asuntos de jurisprudencia tienen que aportarnos a nosotros diversidad y tenemos que mantenernos dentro del respeto que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó unos a otros. En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahabas, los compañeros del profeta, aquellos a lo cual nosotros nunca vamos a acceder, que es ser testigos de la revelación, ser testigos de cuando el Corán descendía, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam decía unas palabras, es decir, tener el contexto de las palabras de la revelación, algo a lo que nosotros nunca vamos a acceder con la claridad que ellos tuvieron. Los sahabas incluso tuvieron diferentes opiniones o posiciones en el fiqh entre ellos. Un caso muy claro que está mencionado en un hadiz auténtico narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez le dijo a un grupo grande de musulmanes, les dijo que ninguno de ustedes rece la oración del Asr hasta que lleguen a Bani Qurayza. Y Bani Qurayza era una zona un poco en las afueras de Medina. Los musulmanes salieron de Medina hacia Bani Qurayza y en el camino llegó el horario, ¿no?, de la oración del Asr. Y en ese momento los sahabas se dividieron en dos grupos con respecto a la opinión. Unos dijeron: el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que no recemos el Asr hasta que lleguemos a Bani Qurayza, y vamos a ir a Bani Qurayza, así lleguemos a Bani Qurayza luego del Maghrib. No importa, vamos a rezar el Asr cuando lleguemos allí, porque eso es lo literal, la palabra directa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Mientras que otro grupo de los sahabas dijo: lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam intentó decirnos es que nos apresuráramos a salir y fuéramos a Bani Qurayza, pero no quiso decir literalmente que no recemos la oración del Asr, incluso si se nos pasaba, si no habíamos llegado a Bani Qurayza. Los sahabas, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, tuvieron esa diferencia de opinión. Un grupo rezó el Asr en el camino y otro grupo rezó el Asr cuando llegó a Bani Qurayza y el tiempo de la oración ya había pasado. Esta situación fue mencionada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo que ninguno de los dos grupos estaba equivocado, sino que los dos grupos habían obedecido su orden. Unos lo habían hecho de manera literal, no rezando en el camino sino hasta llegar al lugar de destino,
y otros porque se habían apresurado a salir y habían hecho lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam había dicho y habían rezado la oración en su momento. Es decir, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam y con el profeta presente, los sahabas tuvieron distintas opiniones y el profeta sallallahu alaihi wasallam, a pesar de que las dos opiniones se contradecían entre ellos, dijo que las dos estaban correctas. Entonces, si esto sucedió durante la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, también sucedió después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hubo distintas opiniones entre los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, y eso no hizo en ningún momento que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam se enemistaran entre sí por opiniones de jurisprudencia. A pesar de distintas opiniones, seguían manteniendo la unidad y la hermandad que se debía entre ellos. Incluso los grandes sabios de las escuelas de jurisprudencia, que son las 4 escuelas de jurisprudencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, que son el Hanafía del Imam Abu Hanifa, la Malikía del Imam Malik, la Shafi'ía del Imam Shafi'i y la Hanbalía del Imam Ahmad ibn Hanbal. Entre ellos tuvieron diferentes opiniones en asuntos de jurisprudencia. Sin embargo, ellos mismos, a pesar de tener distintas opiniones, nunca perdían el respeto y la hermandad que se debían por el hecho de ser musulmanes y por el hecho de estar buscando sinceramente la verdad. Un ejemplo de esto es que en la decreción de la escuela del imam a través de unos pequeños cortes en la piel para extraer algo de sangre. En la escuela del imam Ahmad ibn Hanbal, eso anulaba la ablución, y por lo tanto una persona tenía que, después de una secreción de sangre o practicarse esta forma de medicina tradicional, debía volver a hacer la ablución para poder hacer la oración o dirigir el salat. Y le preguntan al imam Ahmad ibn Hanbal, le dicen, ¿tú harías la oración detrás de un imam que considera que no se anula la ablución por secreciones de sangre o por utilizar el hijama? ¿Harías la oración detrás de un imam que cree esto, ha realizado el hijama y sin hacer la ablución va a dirigir tu salat? Es decir, ¿harías el salat detrás de él a pesar de que tú crees que él no tiene el udú? Y la respuesta del imam Ahmad ibn Hanbal fue: ¿cómo no iba a hacer yo la oración detrás del imam Malik y el Auza'i? Es decir, el imam Ahmad lo que está diciendo es, a pesar de que yo tengo esta opinión y estoy firme en mi opinión de que esas cosas anulan la ablución, y sé el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que aquella persona que no tiene la ablución, su oración no es válida, a pesar de eso respeto y honro la opinión de sabios que han llegado a una opinión distinta a la mía, a pesar de que es diametralmente distinta a la mía, y honro su opinión y su decisión al punto de hacer la oración detrás de ellos, a pesar de que yo considero que no tienen la ablución. Algo tan importante como el salat. Entonces, si esa fue la opinión del profeta sallallahu alaihi wasallam respecto a lo que era la discordia, y también de los sahabas, y también de los grandes sabios de nuestra nación islámica, ¿por qué la triste realidad en la cual nos encontramos los musulmanes hoy, y puede verse mucho en las redes sociales, en las cuales parecería que el hecho de tener cierto conocimiento o aprender cierto conocimiento o lecturas, simples lecturas de un musulmán, no le sirven sino para debatir y discutir a través de las redes sociales? Y en vez de crear armonía y crear unidad entre los musulmanes, parece que lo que se persiguiera sería tratar de conseguir más disparidad
tratar de conseguir todavía más discordia y separación entre los musulmanes, llegándose a acusar de despiados, de shaitán, incluso de no musulmán, de kafir, por diferencias en asuntos de fiqh. Y ahí es donde se aplica el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice: no discutan de una manera que vaya a crear discordia en sus corazones. Es decir, que ese tipo de discusión lo que hace, en vez de pelear en favor de la sunna y tratar de beneficiar al Islam, lo que hace es ir en contra de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y puede llevar, y ha llevado lamentablemente en la actualidad, a caer en la advertencia que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo de nosotros, que fue la de que por la discordia algunas personas terminan atentando contra la vida de otros. De las enseñanzas o la actitud de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de los grandes sabios de esta nación, he elaborado una cantidad de éticas ante el desacuerdo en asuntos de jurisprudencia. Todo lo que esté dentro de la enseñanza del Corán y de la Sunna, si a pesar de que la vemos distinto, la interpretamos distinto, cómo debe ser nuestro acercamiento, nuestra ética en los momentos en que tenemos distintas opiniones, con un hermano o con una hermana, con una escuela de jurisprudencia con la cual tenemos divergencias, opiniones distintas. Los sabios han enumerado distintas normas de comportamiento ética ante la discordia. Punto número 1, entonces: siempre intentar evitar la discordia. Podemos tener distintas opiniones sobre asuntos de jurisprudencia. No estamos discutiendo sobre los 5 pilares del Islam o los 6 pilares de la fe. Esos son asuntos, como se llaman en la jurisprudencia, musallamat, es decir, están claramente establecidos en el Corán y la Sunna. Estamos hablando aquí de divergencias de jurisprudencia o incluso ideológica, de cómo debemos aplicar en ciertos escenarios las enseñanzas del Corán y de la Sunna. Ante esa situación, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam, los compañeros y los grandes sabios nos orientaron es a que esas cosas no impliquen discordia entre los corazones. Debemos discutir de manera educada, siempre preservando nuestra hermandad de musulmanes, con el respeto que ser musulmanes nos da unos a otros, en los cuales no podemos sospechar de la sinceridad de nuestro hermano, no podemos insultar a nuestro hermano, no podemos describir a nuestro hermano con palabras hirientes hacia él, ya sea en su presencia o en su ausencia. Tener distintas opiniones no puede llevarnos a nada de eso. Debemos siempre tratar de evitar la discordia. Punto número 2 es que debemos siempre valorar la unidad por sobre la división. Y esto es algo que está claro en el ejemplo de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y el ejemplo que cité del imam Ahmad ibn Hanbal. Siempre debemos estar unidos como hermanos musulmanes a pesar de estas opiniones distintas que podemos tener. Otro de los asuntos, el tercer punto, es enmarcar el punto de discusión. Es decir, estamos de acuerdo en los 6 pilares de la fe, estamos de acuerdo en los 5 pilares del Islam y tenemos este asunto de diferencia sobre lo que anula o no anula el wudú. Entonces, enmarcamos nuestro punto de diferencia y de ahí las sabias palabras del imam Ahmad ibn Hanbal. ¿Cómo iba yo a no rezar detrás del imam Malik? Con todo lo que tenemos en común y todo el respeto que yo tengo hacia esa persona, a pesar de que diferimos en este pequeño punto. Es decir, es muy importante enmarcar aquello en lo que no estamos coincidiendo para saber todo lo que sí estamos coincidiendo y siempre darle, como dijimos en el punto anterior, valorar la unidad que nos debemos. Punto número 4. Los sahaba y los grandes sabios de la nación nos enseñaron la metodología saludable para solucionar los conflictos. Y era, como vimos en el ejemplo del hadith de Bani Qurayza, es volver siempre a la fuente. Después
después de que se sucedió esa diferencia de opinión entre ellos, era volver al profeta sallallahu alaihi wasallam y mencionarle la situación para que él estableciera quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado. Y como vimos en ese ejemplo, y hay otros, el profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo ni siquiera que ninguno de los dos estaba equivocado, sino que ambos, a pesar de haber obrado diametralmente distinto, ambos habían atingido algún punto de importancia en la enseñanza islámica. Y por eso es que debemos darle prioridad a la unidad y a aquello que estamos de acuerdo sobre aquellas pequeñas cosas en las que diferimos. Y en aquellas cosas que diferimos, siempre volverlas a la enseñanza del Corán y de la Sunna. El punto número 5, y es que a pesar de debatir sobre un punto en el cual estamos completamente seguros de que nuestro entendimiento de los textos del Corán y de la Sunna son los correctos, le debemos a nuestro hermano musulmán el respeto que nos marca el Sagrado Corán y la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con respecto a no insultar, con respecto a no faltar el respeto, con respecto a no describir a las personas con motes los cuales serían ofensivos para ellos, tanto en su presencia como en su ausencia. Y en el hadith que vimos, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam encontró esos dos sahabas discutiendo en la mezquita, elevándose la voz, faltándose el respeto, el profeta sallallahu alaihi wasallam ni siquiera habló sobre cuál de los dos estaba en lo correcto, sino que dijo que ese comportamiento iba a degenerar necesariamente en atentar contra la vida. Entonces, por eso es que es importante discutir con educación. Nunca faltar el respeto, nunca elevarse la voz, nunca tratar a nuestro hermano de hipócrita, de incrédulo o de desviado, simplemente por diferencias de opinión en asuntos de jurisprudencia. Sexto punto, y está muy relacionado con el anterior, es que nosotros tenemos que tener firmeza con el argumento del cual estamos tratando, pero debemos ser misericordiosos con el hermano con el cual estamos discutiendo. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos seguros de nuestro argumento y podemos discutir y debatir el argumento, pero nunca debemos debatir a nuestro hermano. Nunca debemos dejar de mostrar misericordia y entendimiento y comprensión y hermandad con el hermano con el cual estamos discutiendo, debatiendo este asunto jurídico. Firme con el argumento, misericordioso con nuestro hermano musulmán. El séptimo punto es la autoevaluación. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que uno de los asuntos más importantes del musulmán es la sinceridad en la intención. Y por eso es que, a pesar de estar discutiendo sobre un tema con nuestro hermano musulmán, lo que debemos hacer es mirar nuestra intención, estar seguros de que no sea Shaitán quien nos está empujando a discutir por el simple hecho de tener nosotros la razón, sino que lo que queremos es alcanzar la verdad. Y en ese proceso de alcanzar la verdad, como dijimos, ser firmes con el argumento, pero siempre misericordiosos con nuestro hermano musulmán. Por último, la humildad y el respeto. Y eso es lo que nos enseñó en este ejemplo que dimos el imam Ahmad ibn Hanbal. Y es que, a pesar de que yo estoy seguro de mi posición y estoy seguro de mi entendimiento del Corán y de la Sunna, tengo humildad y respeto por el otro hermano musulmán con el cual estoy discutiendo estos asuntos. Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos que seguir? Es evidente que el Sagrado Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam nos llaman a no tener discordia entre nosotros, a no perder la hermandad entre nosotros. Pero eso no significa de que vamos a coincidir en todos los puntos, porque como vimos, los sahabas tuvieron diferentes opiniones durante la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, después de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam tuvieron distintas apreciaciones en asuntos de jurisprudencia. Y los sabios
de esta nación, grandes sabios a los cuales jamás podremos llegar ni siquiera cerca al entendimiento que ellos tuvieron diferentes opiniones en asuntos de jurisprudencia. Entonces, lo que tenemos que entender es que esas diferencias o esa diversidad en el entendimiento de la jurisprudencia va a estar allí, pero que eso no puede llevarnos a tener enemistad entre nosotros, a separarnos entre nosotros, a mirarnos con reticencia unos a otros y decir, no, ese es de tal escuela, o ese es de tal otra escuela, o ese piensa así, o ese piensa así, de una manera que nos aleje de la hermandad. Lo que tenemos que hacer es saber que esas diferencias existen y tratar esas diferencias con la educación que el profeta sallallahu alaihi wasallam, los compañeros del profeta, los grandes sabios nos enseñaron y nos orientaron a cómo debemos tratar con esas diferencias. Esas diferencias van a estar allí y tenemos que saber que muchas de esas diferencias el normal de las personas ni siquiera puede entender en qué están basadas esas diferencias entre ellos. Y que la enorme mayoría de nuestra umma tiene una obligación, que es la que dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán, y es Fas'alu ahla al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Pregunten a la gente de conocimiento si es que no entienden. Y cuando la gente de conocimiento, sea el madhab que sea la escuela de pensamiento y de jurisprudencia que sea, le da una orientación a esa persona lo que tiene que seguir es seguir a ese sabio. Allah le ha dado esa orientación en el Sagrado Corán. Y no debemos cuestionar a esa persona por seguir a aquel sabio que le da confianza o le inspira confianza. No todas las personas están capacitadas para nadar dentro de las enseñanzas del Corán y de la Sunna y tomar posiciones por sí mismos directamente. Hacen falta muchas ciencias, mucho conocimiento del idioma árabe, de la ciencia de la abrogación, de la ciencia del hadith, de la ciencia del Corán, de lo que se llama el usul al-fiqh, para poder entender a veces las opiniones de los sabios, o el análisis que los primeros sabios hicieron sobre un hadith o sobre un ayah. Entonces tampoco debemos cargar al normal de nuestros hermanos musulmanes con esta obligación. Allah Azza wa Jalla nos dice, pregunten a la gente de conocimiento si es que no entienden. Y si la gente ha hecho eso y le ha preguntado y le han respondido acorde a la escuela de jurisprudencia de su zona o de su lugar, debemos respetar esta acción que los hermanos han hecho. Y no debemos estar todo el tiempo discutiendo sobre asuntos de fe de manera tal que nos lleven a discordia entre nosotros y nos hagan perder el tiempo, entiéndase bien, porque es sano discutir siempre que la discusión esté enmarcada dentro del respeto y de la búsqueda sincera del conocimiento. Pero si esta discusión nos va a llevar a la discordia, o esta discusión nos va a llevar a enemistarnos y a separar entre nosotros como si fuéramos incluso distintas religiones, subhanallah, esto no es positivo y no es lo que quiere Allah y su mensajero. Entonces, hay en este momento desafíos por los cuales los musulmanes tenemos que estar unidos y más unidos que nunca. Hay desafíos exteriores a nuestra religión, como son la aparición de distintas sectas y cada vez más, sobre los cuales los musulmanes que nos aferramos al Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam debemos mantenernos unidos frente a estos desafíos. Y hay otros desafíos sociales, como lo son el racismo, la islamofobia, la persecución y la estigmatización de los musulmanes. Y ante esto también los musulmanes tenemos que mostrarnos como un cuerpo único, estar hermanados entre nosotros y no dejar que estas diferencias de opinión sobre asuntos de jurisprudencia o asuntos de ideología o de apreciación islámica de qué es lo que debería hacerse primero o cómo deberían hacerse las cosas, nos lleve a pensar de que no somos hermanos en la fe. Y como ha pasado, y podemos ver
que le justifique a algunas personas desentenderse de su hermano musulmán al punto de permitir atentar contra la vida de ese hermano musulmán por una diferencia en asuntos de apreciación de la jurisprudencia o de la aqida. Quiere Allah Azza wa Jal guiarnos por este camino para que podamos comportarnos como el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: compórtense, sean hermanos en el Islam. Y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares y compañeros. Masha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, agradecemos a nuestro querido hermano, el profesor Mohamed Aisa, por su ponencia. Va a seguir con nosotros, puesto que ahora comenzamos la mesa redonda, que va a ser muy interesante, donde vamos a analizar y debatir 7 bloques temáticos de total actualidad. Pedimos simplemente unos 3-4 minutos de descanso, organizamos la proyección con el hermano Isa García y volvemos. Barakallahu fikum.